Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque eres fiel, eres justo, eres misericordioso, porque has permitido, Señor, que estemos reunidos delante de ti, para que escuchemos tu palabra, para que entendamos lo que nos quieres decir, y para que seas tú, Señor, llenándonos de gozo, de alegría, de satisfacción por saber que eres un Dios supremamente poderoso y que tienes control de todo. Perdona, Señor, nuestros pecados porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho cosas que a ti no te agradan y que eso ha hecho, Señor, que cortemos nuestra comunión contigo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entrar a tu lugar santísimo para que habitemos ahí contigo, para que tu presencia esté con nosotros y para que seamos nosotros parte de ti y de tu cuerpo. Te pedimos que nos hables el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy toca la última parte de las bienaventuranzas y terminamos la primera parte del Sermón del Monte para continuar con lo otro, ¿cierto? Y en la última parte de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo menciona lo que en ocasiones muchos no queremos escuchar, y es que para lograr algo a veces nos cuesta un poquito, ¿cierto? A veces nosotros queremos todo fácil, pero el Señor en estos aspectos de la vida eterna y de los galardones y de estar con Él, como que siempre hay un poquito de picante para poder lograr eso, ¿cierto? Y uno de los picantes es que la semana pasada vimos que íbamos a ser perseguidos por causa de tratar de poner en paz el mundo. Y poner en paz, dijimos que no era la ausencia de algo, sino que realmente era la presencia de algo, que era la justicia, y que la justicia es la palabra de Dios, ¿cierto? Y que para poder estar en paz con la gente había que tener justicia. Y en ocasiones la justicia significa confrontar el pecado, que es algo que el planeta Tierra nunca ha querido aceptar, ¿cierto? Y a base de eso iba a haber persecución, persecución familiar, social, laboral, del Estado, y en ocasiones iba a ser muy mártir, ¿cierto? Y él no termina ahí, sino que él incluso complementa todo eso cuando en el versículo 11 del capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mire que él pone esa palabra mintiendo y es algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué mintiendo? Y es porque cuando una persona hace todo bien y la quieren encochinar, como vulgarmente se dice, o la quieren perjudicar, ¿qué otra manera uno logra eso? Mintiendo, ¿cierto? Y mire que Jesucristo, él era inocente completamente, pero ¿cómo lograron crucificarlo? Mintiendo, consiguiendo testigos falsos. Entonces, mire que él incluso se lo dice a los discípulos, a ustedes también los van a perseguir y a ustedes también los van a matar buscando testimonio falso, diciendo mentiras y haciendo que ustedes caigan con cosas que no tienen nada que ver con lo que están haciendo. Porque ¿qué juicio tiene una persona que lo único que diga sea predicar el Evangelio? Cuando realmente lo que uno quiere es que tengan lo bueno, ¿cierto? Y Dios es lo bueno. Hay un inicio de todo esto y él lo menciona en Mateo 23 del 29 al 39 y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Acuerden que los fariseos, los escribas y los seduceos y toda esa gente en esa época
buscaba siempre la caída de Jesús y de sus discípulos, ¿cierto? Diciendo que él era un falso profeta, haciéndole entender que lo que él hablaba y decía era mentira, pero ellos siempre se veían a ellos como una perfección. Y había un círculo de ellos que decía que si ellos hubieran estado en la época de antes, ellos no hubieran matado a ningún profeta. Pero eso obviamente era una calumnia porque tiempo después de eso matan al papá de Juan el Bautista. Ellos mismos. Entonces por eso es que cuando llega el momento de que Jesús se choca con ellos y los confronta, les dice eso. Ustedes son hipócritas porque dicen, no, quisiéramos estar en los tiempos de nuestros padres para no ser causantes de la muerte o no ser cómplices de ella. Y mire lo que le dice Jesús. Y hacíais testimonio contra vosotros mismos de que son hijos de aquellos que lo mataron. ¿Qué significa eso? De que ellos mismos también iban a participar. Y después les dice, vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Ustedes hacen lo mismo. Y después empieza fuertemente Jesús. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Zacarías era un sacerdote del templo, el cual él está haciendo pelea con ellos mismos por la causa de los que ellos están haciendo. ¿Qué sucedió? Hubo un momento en donde a los fariseos se les ocurrió la geniosa idea de que nadie trajera el cabrito, ni nadie trajera el animalito puro, el que era preciso para sacrificar, sino que ellos se lo vendían. Y eso era una forma de aliviar el peso, por ejemplo, para la gente que venía de Egipto. Porque mire cómo tenía que cuidar ese animalito por todo ese trayecto. Y se cuenta la historia que en ese trayecto era tan bravo que en ocasiones podía pasar de que el animalito se dañara. Y en la ley se decía que si el animalito tenía un daño, no servía para sacrificio. Entonces a los fariseos se les ocurrió la idea de vender el cabrito, cosa que por un lado está buena, pero por el otro llegaron al punto de ser tan descarados que cuando la gente iba a comprar su animalito para sacrificar, ellos llegaban y preguntaban, listo, ¿cuánto vale mi animalito? Vale tanto dinero. Hablemos en la actualidad. El señor llegaba en dólares y acá era peso colombiano, pero él le decía, no, yo solo te recibo peso colombiano. Entonces el de Egipto le decía, bueno, listo, yo voy y lo cambio, dime en dónde lo cambio. Y cuando iban a cambiar la moneda de dólares a pesos, valía más el peso que el dólar. Pero no solo valía un poquito más, valía el triple. Entonces, aparte de que le estaban vendiendo el animalito el triple de caro, la moneda de ellos no valían, entonces ellos decían, bueno, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso fue una de las peleas que cuando Jesucristo llegó al templo revolcó todo. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Entonces, después dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Zacarías empezó a pelear eso. Y cuando Zacarías se metió con eso, dice la historia que cuando él estuvo entre el templo y el altar, porque recordemos que el templo de Dios, que estipuló Dios, era el altar en donde salía el sacerdote para que la gente se arrodillara, era un patio gigante en donde la gente se tenía que arrodillar, ¿cierto? Y entre ese templo, hasta ese altar, había un espacio en el cual ellos habitaban. Y en ese espacio, dentro de la casa de Dios, mataron a Zacarías. Entonces, mire que Dios, Jesucristo, lo menciona ahí, desde Abel el justo hasta Zacarías. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Desde ahora no me veréis, hasta que digan, bendito
el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesucristo menciona a Abel, Él muestra el inicio de una sangre justa que va a marcar un camino hasta que Él vuelva. Porque Él acá lo reitera. No me volveréis a ver, sino que hasta que digan, bendito el nombre que viene. Entonces, ¿el que le está diciendo a los fariseos? El Abel que murió al principio, desde esa sangre hasta el último que se mate por causa mía, toda esa sangre justa caerá encima de ustedes. Por eso es que cuando nos devolvemos hasta Abel, Dios le pregunta a Caín. Cuando él sale del campo con Caín, recordemos que Caín y Abel le presentaron una ofrenda. Uno presentó la ofrenda de carne, que fue Abel, y el otro de verduras, que eso significa la verdadera conversión, que es Abel, y la conversión falsa, o sea, una religión. ¿Se acuerdan que Adán y Eva se vistieron de hojas? Y Dios les dijo, no, así no, es con mi forma de buscarme a mí, no de su forma. Entonces, lo que hizo Caín y Abel fue aprender de sus papás que sabían cómo dar la ofrenda. Porque, ¿cómo es posible que Adán y Eva aprendieran a dar la ofrenda y Caín no supiera? Obviamente sí sabía, sino que su orgullo fue tanto que él dijo, yo no le voy a ofrecer una carne, le ofrezco lo que tengo. Entonces, cuando él es rechazado por Dios, Dios le dice, te enojas tanto, por eso es que él dice, si bien hicieres. Caín era muy orgulloso. Por eso es que él le dice, si usted hiciera el bien, no se le rechazaría la ofrenda, sino que se le aceptaría. Entonces, Caín, de alguna otra forma, presentó una ofrenda orgullosa, por eso es rechazado. Y al ser rechazado, coge tanta envidia y tanta ira, que incluso Dios le dice, te enojas tanto por esto, y le dice, si no calmas tu enojo, el pecado entrará, y tú te apoderarás, y él se apoderará de ti, y tú caerás. ¿Y caerás a dónde? A la muerte. Sale en el versículo 8 de Génesis 4:8 y dice, Caín y su hermano salen al campo, porque Caín lo invita, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero pasa algo curioso, y dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? Mire lo que le menciona a Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo así que la sangre de tu hermano clama desde la tierra? Eso es interesante. Por eso es que cuando Jesucristo llega de los fariseos le dice, es que la sangre es de Abel. Clama la justicia. Pero para yo entender eso, tenemos que buscar en el libro de Enoc. Entonces usted se está preguntando, Enoc, pero si Enoc no está en la Biblia. Enoc es el hombre que fue arrebatado por Dios en la tierra cuando Dios mismo dijo que era tan justo que no era bueno que él estuviera en un planeta Tierra tan malo. Y él es arrebatado. Y él escribe el libro que por medio de Dios le dio unas revelaciones y lo plasma de todo lo que él vio. Es tan verídico el libro que los profetas, que los apóstoles lo mencionan en sus cartas. Y una de ellas es segunda de Pedro y primera y segunda de Pedro. Cuando Pedro siempre menciona, así como decía Enoc en aquella época. O sea que para ellos el libro de Enoc era tan vital que decía cosas que tenían sabiduría. Y usted quiere conocer qué sucedió en la historia de Noé, lea Enoc. Y usted se dará cuenta realmente qué hicieron. Y Enoc menciona dos cosas. La primera, en el capítulo 22 del 5 al 7 dice,
Vi allí al espíritu de un hombre muerto acusando. ¿Qué sucede? El libro de Noé empieza desde el arca de Noé, incluso desde antes, y empieza a explicar que los cómplices de que el ser humano se volviera como está, o como estaba en esa época, era por causa de unos ángeles caídos. ¿Qué hicieron los ángeles caídos? Se volvieron humanos y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. ¿Quién confirma esa historia? Segunda de Pedro y primera de Pedro, cuando Pedro menciona, es que los ángeles, sin tener vergüenza, se despojaron de su naturaleza y cayeron hasta lo más vil y cometieron pecado. Por eso es que él acá también anuncia eso. Y entonces, ¿qué sucede? Él empieza a contar, es que cayeron los ángeles, tuvieron relaciones, por eso habían gigantes, incluso de más de 7 metros de altura, que no había cómo alimentarlos, entonces se acababa la cosecha y lo que ellos hacían era que se comían los humanos. Por eso es que Jesucristo en capítulo 24 de Mateo dice, estarán comiendo y casándose. Y ese comiéndose es comiendo gente. Por eso es la importancia de leer este libro. Y él empieza a explicar todo eso y él empieza a decir que hubo un momento en donde Miguel y uno de los ángeles y otros ángeles lo empiezan a llevar a ciertas partes de las extremidades del mundo. Ahí también, si usted se quiere dar cuenta, si el mundo es redondo o plano, él también se lo confirma. Y en una de esas revelaciones, él llega a una parte en donde hay 4 agujeros, en los cuales se reúne la gente que muere. Y uno de ellos estaba al frente de eso. Y entonces él lo ve, por eso es que él dice, y vi a el espíritu de un hombre muerto acusando, y su lamento subía hasta el cielo, gritando y acusando. ¿Qué dice? Entonces pregunté a Rafael, el vigilante y el santo, que estaba conmigo, ¿de quién es este espíritu que está acusando, que se queja de tal modo que sube hasta el cielo, gritando y acusando? Mire que él vuelve y repite, gritando y acusando, o sea, un desespero. Y dice, me respondió diciendo, este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó, el cual él lo acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra y su semilla desaparezca del linaje de los hombres. O sea que él lo acusó hasta que ningún descendiente de Caín quedó. ¿Ve? Después en capítulo 9:10 dice, y ahora mira que las almas de los que están muertos gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Todas esas personas eran hijas de Dios y los mataron. Por eso es que Apocalipsis 6:10 confirma todo esto, porque fue Juan el que lo escribió, y dice, y claman a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, que la sangre de la gente inocente clama por Dios. Exacto. Como Marta, por ejemplo, tanta gente buena. Pero es el espíritu, ¿verdad? Es la sangre de ellos, porque acuérdese que lo que sube realmente a Dios es esa sangre. Por eso es que es un rastro de sangre. Por eso es que Jesucristo dijo, desde Abel hasta Zacarías se escribió la primera historia. ¿Por qué? Porque él sabía que desde él se iba a escribir la otra. Otro rastro más. Y ese otro inicio y ese otro final de ese rastro de sangre lo va a plasmar él cuando venga. Por eso es que en Apocalipsis dice que todos ellos están gritándole, Señor, Señor, ¿cuándo te vas a vengar por eso? ¿Cuándo te vas a vengar? Pero ahorita es más gritería porque todos los días muere gente. Imagínense cuántos misioneros han muerto el día de hoy y cuántos están clamando hasta que todo eso desaparezca. Pero estamos hablando de la gente inocente, pues en la parte de las cosas de Dios. Sí, claro, No claro. por decir de una persona que va por ahí y lo matan por robar. Y No. era inocente, No. pues porque. Por eso es que Enoch después de eso dice, y el otro está para las personas que no quisieron nada que ver con Jesucristo y están allá metidas y están esperando su juicio. Los otros están que son cristianos, pero que murieron naturalmente. Esa gente no tiene a quién acusar. ¿Sí me entiende?
Y están los otros que están esperando el juicio del fuego eterno porque esa gente sí fue despiadada totalmente. Para eso son los 4. Exacto. Entonces, es esa gente que son misioneros, que fueron vituperados, que fueron perseguidos, que fueron masacrados por causa de Cristo. Listo. La muerte de los apóstoles, en breve. La primera, Jacob fue decapitado en el año 44 después de Cristo. Felipe fue crucificado. Unos dicen que pudo haber sido crucificado en cruz, porque él no quería morir como el Señor. Mateo fue traspasado por una espada filosa. Santiago fue apedreado, incluso hasta partiéndole la cabeza en 2. Matías, el que tomó el lugar de Judas, fue apedreado y después de que lo apedrearon vilmente, todo lo que el resto que quedó lo llevaron a una cruz y lo crucificaron. Andrés, el hermano de Pedro, fue crucificado en forma de cruz también. Marcos lo arrestaron. ¿Y cómo en forma de cruz como Jesús? No, en X, así. O sea, los 2 palos son así, en cruz. Entonces ellos son así colgados, pero pues ahí no hay soporte ni siquiera en la espalda, nada, peor. Marcos dice que fue arrestado y descuartizado. En ese ahí más o menos. Pero otros dicen que a él le arrancaron la piel incluso. Pedro fue crucificado boca abajo por petición de él, ¿cierto? Bartolomé fue azotado de manera despiadada, eso fue brutal. Y después de que lo azotaron, después lo llevaron a crucificar. Tomás, el incrédulo, el que decía, hasta que yo no meta mis manos en sus agujeros de la bola y en su costado, yo no voy a creer. Y fue muerto por una lanza, traspasado, sí. Sí, una lanza. Fue traspasado. Igual como traspasaron a Jesucristo. Pablo fue decapitado, según lo que dice la historia en Roma. Y Juan fue el único que murió en muerte natural. Según la historia, él también le tocó correr muchas veces. Incluso dice la historia que le sacaron los ojos. Y hubo una parte en donde él muere y recibe la revelación del Apocalipsis. Ahí él está encarcelado. Él está aislado en esa isla, sí, según parece. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? El problema, después de que muere Jesucristo, hay un fervor gigante desde el primer siglo. Acuérdense que cuando llegó Jesucristo se inició el primer siglo, ¿cierto? Desde ese primer siglo hasta el segundo siglo, o sea, hasta los 100 años después de Cristo, hubo un fervor impresionante. Tan grande era que toda la gente que usted veía era cristiana. O sea, usted encontraba a los cristianos hasta en la sopa, como se dice por ahí, ¿cierto? Porque eso era impresionante. Y los apóstoles, era tan impresionante la predicación que toda persona que escuchaba se creía. Llegando así al tema de que todos los templos paganos llegaron a estar vacíos. Y los Éfesos fue un conflicto fuerte de Pablo, porque incluso él tumbó una de las diosas más poderosas que había allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Vísperas al siglo II, Juan, llegando casi hasta ese límite, los discípulos empezaron a dar cuenta de las doctrinas falsas que se estaban medio asomando y que iban a entrar a la iglesia, ¿cierto? Y entonces ellos empezaron a hacer advertencias y, por ejemplo, el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas que escribe Pablo fue uno de los ataques más fuertes conforme a eso. Incluso el que escribió Hebreos, que no se sabe quién fue el que lo escribió, él menciona en los Hebreos casi todo su escrito es conforme a la fe en Jesucristo, ¿cierto? Y ahí es en donde él escribió el maravilloso capítulo de que Abraham por la fe fue salvo, Moisés por la fe fue salvo, aclarando que todo el mundo se salvó fue por fe y no por la ley. Y él escribió Hebreos porque la iglesia de Hebreos iba a ser apóstata, iba a darle la espalda a Dios. Entonces,
ellos, en su afán de proteger la iglesia, ellos empezaron a insistir mucho en las doctrinas falsas. Por eso es que cuando Pablo le decía a Timoteo, le decía, hijo, siempre procura andar detrás del Señor y hablar su palabra, porque muchos vendrán hablando cosas que no eran. ¿Por qué? Porque ellos ya lo veían. Por eso es que Pablo aseguraba o tenía en su fe afirmada de que en esa época de él iba a llegar el Señor, porque eso estaba despelotado. Si está en esta época, no me imagino. Entonces, cuando Juan empieza a escribir Apocalipsis, lo primero que le dice a Jesucristo es esto: vas a escribir a las 7 iglesias. Y lo primero que hace, y le puse ese título, las iglesias se volvieron al gusto del cliente. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que dicen estas iglesias es lo mismo que está pasando ahora. Primero, Éfeso. El amor ferviente que habías perdido cuando empezaron con los cristianos del primer siglo. ¿Usted no ha visto que cuando nos convertimos somos, uy, venga yo leo la Biblia, uy, venga yo voy a buscar de Dios, venga yo hago el devocional todos los días? ¿Y ya cuántas veces hacemos el devocional? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a aprender? ¿O sigue ese amor por seguir conociendo de Dios? Ese es el amor perdido, el primer amor. Y Éfeso, la iglesia, la perdió. Pérgamo llama la atención de los peligros de las falsas doctrinas. Y mire, los líderes y los pastores no hacían nada y se mezclaban las doctrinas que había dentro de la iglesia. Entonces, aquí está la típica iglesia que invita a la gente por invitar a predicar y vienen y piden plata y le roban a todo el mundo y el pastor, O sea, ellos cayeron en lo mismo. en lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente dejaban entrar doctrinas y ellos decían, pues bueno, él es hijo de Dios, ¿qué malo va a hacer eso? Cosas como Omar y Paula, lo que ellos más predicaban en el catedral lo están haciendo. Exactamente. Que para mí es increíble. Teatira. Había una cosa muy importante en Teatira, y era que sucedía que dentro de la iglesia había una mujer que predicaba sobre la inmoralidad sexual y influía en la gente diciéndole que nada pasa. Esa iglesia es la que muchas de ahora de las iglesias están. Si usted comete un pecado, nada pasa, porque estamos bajo la gracia. Y eso sucedía con ella. O Dios ya pagó todos los pecados. Usted lo único que tiene que hacer es creer en Él y hacer lo que quiera con su vida. ¿Y qué sucedía? Esta mujer se montó a liderar una iglesia y lo que estaba haciendo era un desorden de inmoralidad sexual, hasta el punto en donde todo el mundo llegaba a lo que sucedió con Moisés. Cuando ellos estaban adorando ese becerro, tuvieron inmoralidad sexual, que es lo que se llama orgía. Entonces, eso sucedía en Tiatira y Jesucristo les advirtió, y si ustedes no se arrepienten, entonces ya saben lo que va a pasar. Sardis. Esa iglesia se creía la más viva. Y esa me recuerda a muchas de las iglesias que dicen, es que acá sí es la verdadera. Es que acá sí predicamos lo que es. Es que acá no tenemos tantas normas para que usted se aburra. Nosotros sí somos vivos. Y el Señor Jesucristo le dice, la iglesia que tenía mucha vida pero estaba muerta. Y estamos hablando de iglesias del primer siglo que están cayendo. Y parece como que si las estuvieran escribiendo para ahora. Laodicea, esa iglesia era tan extremadamente rica que en donde estaba ubicada había una fuente de agua como los termales. Entonces la gente se bañaba porque el agua era climatizada, ¿cierto? Entonces era como un jacuzzi. Entonces el Señor fue tan inteligente al reprenderla que lo primero que le dijo, ustedes no son ni fríos ni calientes, sino que ustedes son tibios. Y ellos inmediatamente se dieron cuenta del por qué. ¿Por qué? Porque la gente le aterraba bañarse con agua fría y con agua caliente, porque querían siempre los termales. Y el Señor viene y les dice, es que ustedes completamente son tibios. Así como les gusta bañarse, así es su vida espiritual. ¿Por qué? Porque creen que con las riquezas no necesitaban nada.
Pero Jesús les confrontó diciendo, ¿no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Los desarmó. Hubieron dos iglesias que él no les reprochó nada, sino que antes les reforzó. Una es Esmirna. Ellos tenían miedo de sufrir la causa por Jesucristo, porque estaban siendo perseguidos. Y Jesucristo les dice, tienen miedo de sufrir por causa de Jesús. Y Jesús los alienta y les anima recordándoles que Él estará con ellos. Filadelfia, junto con Esmirna, fueron los que no les reprochó nada a Jesús. ¿Por qué? Porque hacían dos cosas importantes. Guardaban su palabra, que era fundamental, y la otra era que nunca negaron su nombre, por más que costara. Incluso, creo que es la de Filadelfia que dice, incluso no corriste cuando incluso mataron a uno de tus líderes en tu propia casa, sino que te mantuviste fiel. Por eso yo seré fiel contigo hasta el final. Pablo dijo una vez en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y acá, en ocasiones los cristianos no somos como queremos ser más justos o más buenos que Dios. Y la gente cree que porque nosotros como líderes no perdonamos a los lobos, no estoy hablando de perdonar los pecados ni de perdonar su actitud, sino en la forma en cómo ellos quieren entrar a dañar a la iglesia, está mal. Pero mire que Pablo dice, cuando yo me vaya, ellos van a entrar como los rapaces. ¿Y cuál fue la misión que le dijo a Timoteo? El día que ellos quieran entrar, mijo, déles pero a la cabeza. No en sentido de violencia, sino que muéstreles a ellos que ellos están equivocados. Y muéstreles a ellos que ellos se tienen que ir. Y en ocasiones en las iglesias nos volvimos tan light que cuando llega una persona de esas, ni siquiera somos capaces de hacer las cosas. No les decimos nada por pena, ay, que irá, ay, qué vergüenza. Pero es que está atacando la iglesia. Y cuando un pastor, hablando en lo natural, se le entra un lobo al rebaño, él no le va a decir, señor lobo, ¿te puedes ir por favor? Él le tira pero a la cabeza. Y eso es lo que dice Pablo. El día que ellos entren, tire pero a la cabeza, porque la que hay que cuidar es la iglesia. Y por eso es que ellos tiraban muy duro. En Hechos 1:8 dice, porque el Señor no hizo nada para proteger a los discípulos, ni a la gente que ha muerto hasta el momento. Por eso. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas del mundo. Y cuando ellos escucharon que era el testimonio, ellos se dieron cuenta y entendieron que ellos tenían que ser mártires por causa de Jesús. Y lo entendieron tanto que en Hechos capítulo 5 al 40 a los apóstoles los encarcelan, ¿cierto? Y los querían matar. Y una persona intervino y dijo, vea hermano, le dijo a los sacerdotes, si ellos son de Dios y usted los toca, usted tiene una pelea contra Dios. Y entonces yo creo que es mejor no perder así. Pero si no son de Dios, ellos van a fracasar, sí o sí van a fracasar. Entonces los sacerdotes los llamaron y miren lo que le hicieron, los azotaron y les prohibieron seguir predicando. Pero ¿sabe cuál fue la reacción de ellos? Versículo 41. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos a seguir predicando. Después de que usted lo azotan y de que lo maltratan, usted va a salir contento a seguir predicando. Y eso es lo que hicieron los apóstoles. Ellos estaban felices porque estaban sufriendo por causa de Dios. Y uno de ellos fue Esteban. Hechos capítulo 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cicere, de Alejandría y de Cilicia y Asia, y disputaron contra Esteban.
¿Qué es disputar contra Esteban? Empezaron a pelear sobre lo que él enseñaba y lo que ellos creían. Y mire lo que dice. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que se lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y acá en el versículo 7 empieza una defensa de Esteban impresionante. Y empieza a mencionar desde el inicio de toda la creación hasta donde está él. Y cuando llega hasta donde está él menciona a Jesucristo y le dice: y el justo que ustedes están esperando, ustedes lo cogieron y lo mataron. Y lo montaron en un madero, pero ese resucitó y nos salvó. Y ocasionó tanta ira que les dijo, oyendo estas cosas, en el capítulo 7, versículo 54, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Miren la rabia que le tenían a Esteban. Esta parte me acuerda cuando Jesucristo, que lo vimos la semana pasada, se acuerda cuando él menciona en Mateo: no se preocupen por lo que van a decir cuando los lleven ante el concilio, porque yo voy a hablar por ustedes. ¿Ustedes creen que esa predicación hubiera salido de una persona común? Esa predicación salió del Espíritu Santo. Y mire que fue tan impactante que para ellos les ocasionó tanta rabia que lo cogieron, lo sacaron rápidamente de la ciudad y lo están matando. ¿Cómo? Apedreándolo. Y ahí dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Pero mire lo impresionante, mientras él le invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Qué impresionante, ¿no? ¿Sabe que para que una persona caiga en persecución y que sea vituperada, tiene que tener esa conversión tan impresionante? José, ese fue el primero de los apóstoles que murió. Ese fue el primero de los apóstoles que murió. ¿Qué sucedió en la historia? Después de que los discípulos pasó, empezamos a entrar en la época más cruel de la humanidad, en la cual nadie ha tomado prejuicios ni ha hecho juicio contra nadie, ¿cierto? Aparte del sacrificio más vil que fue Jesucristo, porque no cometió ningún pecado y nadie lo ha defendido, y está el resto de las personas que fueron sacrificadas. Habían emperadores que perseguían a los cristianos para matarlos con el pretexto de que ellos no adoraban a los dioses. Ese era el pretexto. Y eso me acuerda a Daniel, cuando el rey dice que lo tenían que adorar. Y él no haciéndolo, él se arrodilla desde donde él está en su morada, mirando hacia Jerusalén. Porque ellos tenían la costumbre, que como ellos están en Babilonia, mirar hacia la parte donde queda Jerusalén, haciendo honor a que ellos estaban mirando el templo de Dios, como dándole la cara a él. Y cuando lo vieron a él orando, lo cogen a él y lo meten al pozo de los leones, ¿cierto? El rey fue de alguna u otra forma engañado para poder poner esta ley, y cuando se da cuenta que Daniel es el que cayó, él se entristeció mucho. Y antes de meterlo le decía a Daniel que el Dios altísimo y verdadero tuyo te libre de esto, pero yo ya no puedo hacer nada. Lo meten al pozo de los leones, ponen la piedra, tapan. Al otro día en mañana, yo creo que el rey era desesperado, no durmió, porque dice, inmediatamente amaneció, salió corriendo el rey a destapar el pozo de los leones. Y le decía: Daniel, dime si tu Dios viviente te ha salvado de este juicio. Y sale Daniel y le dice: oh rey, mi Dios me ha salvado, porque mandó su ángel y le tapó la boca a los leones. Entonces, en ocasiones, muchas veces nos preguntamos:
Josué, es que si nos quedamos en la gran tribulación, Dios cómo nos va a proteger, de la misma forma que protegió a muchos. Yo creo que el susto de Noé, el susto más impresionante fue el de Noé. Uno como está tranquilo, eso llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva y dele. Y usted no sabe ni para dónde mirar porque todo es agua. Y llueva, que llueva. Yo creo que Noé en algún momento dijo, Señor, no, que no se vaya a caer esto pues, porque esa llovedera, llovedera, llovedera. Y eso muévase para un lado y para el otro. Y vomite. Y Y, vomite. y con esos animales ahí metidos. ¿Qué sucedía con los cristianos? Los empezaron a excluir. Entonces, en esa época ser cristiano no es como ahora. Ay, yo soy cristiano, caminemos por la calle. Yo soy cristiano, caminemos por la calle. No. En esa época, usted decir, yo era cristiano, yo soy cristiano, lo mataban. Porque esa era la ley. Por ser cristiano les quitaban los derechos naturales de personas. Los emperadores se empeñaban en matarlos y en hacerlos sufrir. Los cristianos eran metidos a los pozos de los leones. Acuérdate que Jerusalén tuvo una profecía, la cual iba a ser caída. En el año 70 después de Cristo vino el emperador Tito y acabó con toda esa ciudad y se llevó a toda la gente esclava. Y esa misma gente esclava los pusieron a construir el Coliseo Romano, el cual todos sabemos cuál es, que está ya construido. Y allá metieron a todos los cristianos en fosa de los leones, con leones. Lo más vil es que la gente, de esa gente, iba y pagaba boletas, se sentaba en las gradas a mirar a ver cómo los leones mataban a la gente. Pero yo le quiero decir una cosa más impresionante. No solo mataban a adultos y a recién nacidos. Entonces, era una cosa muy vil. Y o sea que ser cristiano no era fácil en esa época, pero lo eran. Y eso lo hacían allá en el Coliseo Romano. En el Coliseo Romano, eso era un festín para el emperador, en el que está hoy allá simplemente como una reliquia. Y mucha gente no negaban a Jesús. No. En esa época la fe, mamita, era una fe impresionante. Marco Aurelio, un emperador, en su época de gobierno, manda a llamar a un señor que se llama Policarpo, que desde niño aceptó a Dios, porque sus padres le inculcaron eso. Cuando tenía 86 años, y él en sus prédicas, desde las catapumbas, que eso se llama así, que incluso eso ahora en Roma está allá, y usted, si uno pudiera ir a Roma, uno lo que preguntaría es, ¿dónde están las catapuntas en donde se metían los cristianos? Y allá está la gente con nombre y fecha de muerte. Hoy por hoy. Entonces él desde allá predicaba. Y era tan dura la predicación que esa predicación retumbaba ante el emperador. Y era tan fuerte que una vez el emperador Aurelio lo llama y le dice, quiero que se retracte de que Cristo existe y usted adore mis dioses. Y él le dijo, hombre emperador, yo llevando más de 80 años que Jesucristo es mi Señor, ¿voy a negarlo ahora? No, Señor, Jesucristo es real. Y le dice, es mi Kyrios. Y en esa época decir mi Kyrios era decirle, Jesucristo es Señor de señores. O sea, es por encima de usted. Entonces yo le decía, no, pero es que el César es superior. No, Jesús es mi Kyrios. A él lo mataron. Pero fue tan impresionante que lo llevan a la hoguera. Y cuando iban a prender, dice la historia que él iba contento, feliz. Él iba muy feliz. Dijo, hasta aquí llegó mi vida, pero la guerrié. Cuando iban a prender la hoguera, la prendían. Y dice la historia que las llamas no lo tocaban. Y que la gente queda como, pero este no se quema. ¿Se acuerda Daniel en el horno? El caso fue que llegó uno de esos soldados y lo traspasó con una lanza, una espada. Y fue tan grande
la expansión de sangre que apagó la hoguera. O sea, finalmente él muere y después obviamente ya prenden la hoguera y se quema, pero era tan impresionante el respaldo de Dios. Mire que Dios no lo sacaba de la muerte, pero sí hacía un impacto gigante. Y eso llevó a que, por ejemplo, había un emperador severo que le da honor a su apellido, a su nombre, porque era tan severo que incluso los cristianos de esa época decían que él era el anticristo. Él mataba miles y miles de personas. Demasiado malo. Era tan malo que incluso él hacía una citación de cristianos porque la gente se citaba a escondidas y los encerraban donde ellos se citaban y prendían fuego para que se quemaran vivos. Entonces, a todo eso, acá es cuando yo les mencioné la semana pasada, y eso que solo estamos viendo por encima, y cuando estudiamos realmente la historia, porque es importante estudiar la historia. Primero porque hay un dicho que dice, la iglesia que no sepa su historia está condenada a repetirla, pero no a repetirla, a leerla ni a contarla, sino a vivirla. Y eso en ocasiones ha pasado mucho. Las iglesias que les importa un bledo lo que sucedió antes, les ha tocado vivir persecución, muerte y eso. En esa época, ella empezó a mostrar ante la gente que la gente que se rendía por decir cristiano, entonces ellos los llevaban a cierta parte y los torturaban y les decían, no, digan que ustedes no son cristianos, que ustedes no creen en Cristo, renuncien a eso. Entonces la gente decía eso y ella, estando allá, les gritaba, una niña de 12 años les gritaba, les decía, no renuncien, aguanten, sean valientes, que ya lo que falta es muy poco. Obviamente ella al final después pierde, pero mira el tiempo, la situación como era hasta ese momento. Hasta que llegó Constantino en el año 313 y establece que la iglesia cristiana, él obviamente empieza a creer en la iglesia y en Jesús, y lo que hace Constantino es que inmediatamente establece que la iglesia era la religión de todo el mundo. O sea, los cristianos eran la religión de todo el mundo. Y él quita la esclavitud, quita la persecución de los cristianos, pero eso trae que la iglesia entre en declive y empieza a caer. Y empieza a perder todas las consecuencias. Entonces, todos los cristianos que tenían su fe poderosa, la empezaron a perder, porque se empezaron a relajar. Entonces, ya no defendían a Jesucristo, sino que empezaron a dejar entrar puras cosas, doctrinas malas. Entonces, a la larga, por eso es que el Señor también pone esta situación, porque es que ahí se conoce realmente los verdaderos cristianos. Y en esa situación, mucho antes de Constantino, todo el mundo era muy cristiano fiel, y eran demasiados. Pero cuando llegó Constantino, todos eran cristianos, pero todos pecaban. Entonces, empezó la reforma, y uno de los hombres poderosos que se levantó y que se le dice padre de la reforma fue John Hus. Él nace y él se vuelve un magíster en artes. O sea, él se volvió un teso en pintar, ¿cierto? Él se gradúa de la universidad, pero su anhelo era ser sacerdote. Y él lo ponen de párroco y él predica 250 mensajes al año. Eso era una cosa impresionante. Y una vez la iglesia venía pues para el culto, y él ese día no predicó. Lo que hizo fue que pintó en las paredes lo que hacía el Papa y lo que hacía Jesucristo. Entonces en una pared pintó al Papa con todo su oro y con todo su vestimenta, y al frente puso a Jesucristo llevando la cruz. En el otro lado ponían al Papa que todo el mundo le besaba las manos, los pies y todo eso, y al frente de ese Papa puso a Jesús lavando los pies de los discípulos. El caso fue que fue tan revolucionario ese tema que la gente salió disparada a hacer guerra contra la iglesia de esa época, que hacía las cosas como no era. Y obviamente se fue contra ese papado. Entonces fue tan impresionante que ya lo empezaron a perseguir. Él denunciaba que había un orgullo sacerdotal. O
sea, ellos creían que nunca tenían pecado, sino que ellos eran perfectos. Incluso ellos se consideran los santos de Dios. La inmoralidad sexual, porque ellos establecieron lo que hoy por hoy conocemos como que el cura no puede tener esposa. Ellos no tenían una mujer, sino que tenían hasta 50 mujeres a escondidas. Entonces llegó un punto en donde él empezó a decir, la inmoralidad sexual no es prohibida, ustedes están haciendo esto y esto. Empezó a predicar sobre la avaricia del dinero y empezó a decir sobre los erróneos mensajes que decían de Dios y atacó fuertemente la simonía. Y una de las iglesias, Dios también le reprochó eso, porque ellos vendían las cosas de Dios cuando ni siquiera le pertenecían. Y la gente cree que lo de hoy es nuevo, que es que hay que pagarle al cantante porque ese es su sueldo. No, eso es simonía, eso es un pecado. Y es un pecado tan grave que incluso Pedro dijo, quizás alcances perdón de Dios. O sea que ni siquiera Pedro sabía o estaba seguro de que cometer simonía da perdón de Dios. O sea que el pecado es muy grave. En 1413 lo excomulgan. Y cuando lo excomulgan, llega el momento donde lo toman y lo meten a la cárcel. Obviamente esas cárceles eran una cosa horrible, porque eso, según la cárcel en donde lo metieron, caían como desechos de las letrinas. Entonces se enfermó, pero hostilmente hasta el punto en donde estaba sucio, enfermo por la condición que había, aguantando hambre. Y él estando en esa condición, él preparó su defensa. A él lo estaban juzgando como por 200 delitos y preparó su defensa por 200 puntos, mientras que estaba allá. Y él era un hombre tan correcto que cuando él estaba en la cárcel, a él lo transportaron de allá hasta donde tenía que ser el concilio. Y según decía la historia, que la gente, el que estaba arrestado, el que lo transportaba, el arrestado tenía que pagar ese camino hasta allá, imagínense. Y dice la historia que él se estaba tan preocupado, no por la situación que estaba pasando, sino cómo le iba a pagar a ese señor. O sea, el enfermo, moribundo, sabía que iba para la muerte y él estaba preocupado, ¿cómo le iba a pagar a este man? Un hombre muy correcto, ¿no? Lo llevan ante el concilio y le empiezan a decir que se retractara lo que él dice, lo que le está diciendo, y él le dijo que no, que es lo que había defendido, lo va a defender hasta la muerte. El caso es que a él lo mutilan, o sea, ni siquiera lo rasparon, le hicieron una cruz en el pelo, se lo gozaron, le quitaron la ropa, le pusieron una ropa de payaso, lo empezaron pues como a juzgar, lo maltrataron, le empezaron a decir un poco de cosas, y él aguantando. Y cada vez que él tenía la oportunidad, él decía, pero Jesucristo es el que vive, pero Jesucristo es el que dice. A él hicieron un sombrero que le decían, él es un hereje y los demonios se le van a llevar el alma. Le hicieron un sombrero que decía así. Y él decía, los únicos a los que se les va a llevar el alma, la herejía, es a ustedes, porque yo voy pan de Jesucristo. Y eso sí que los enfurecía. Dice la historia que cuando a él lo juzgan y ya lo mandan para su muerte, afuera de esos descarados que lo juzgaron vilmente, tenían un montón de prostitutas esperando para terminar la fiesta con él. Mientras que él salía desfilando por toda la calle. Entonces, claro, como él era muy famoso, él tenía muchos seguidores. Y todos los seguidores empezaron a ir detrás de él. Y dice la historia que él miraba a sus seguidores y les sonreía. Y les decía, tranquilos, esto no es nada. Tranquilos, esto no es nada. Cuando llegó a la hoguera, uno de sus amigos de sacerdotes y todo eso le dijo, no, John, retráctate todo lo que estás diciendo y yo sé que te perdonan la vida, estás a tiempo. Y él decía, yo no me voy a retractar por algo que es verídico. Y le dijo a uno de los verdugos que se encarga de hacer la condenación y le dijo, oye, usted está matando un ganso, que eso es lo que significa Husen de su apellido.
Hoy se está matando un ganso, pero en 100 años vendrá un cisne. ¿Qué significa esa profecía? Él está diciendo, usted me está matando a mí, pero en 100 años vendrá un hombre que se llama Martín Lutero, que va a acabar con toda esta dinastía. El caso es que él prende en la hoguera y dice la historia que él murió cantando que Jesucristo es el Hijo de Dios y solo lo puede decir 3 veces. Después de que eso sucede, recogen las cenizas de él y se las llevan a un río y las tiran pues en Alemania. Esas historias uno las ve, hay peores testimonios obviamente, pero no le muestra a uno eso, la condición de cristiano que es uno. Uno muchas veces se queja por cualquier cosita que sucede, pero en realidad esas situaciones de ellos era una cosa brutal, ¿cierto? Pero a ellos nunca se les olvidó estas 2 promesas. La primera fue, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba, y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. Y en Mateo 5:12, terminando las bienaventuranzas, le dijo a los discípulos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesucristo promete compañía, y puede que todos no van a morir como ellos murieron, y otros van a morir en muerte natural, pero los que están allá luchando en este momento por su vida, ténganlo por seguro que ellos están siendo acompañados. Esa es la esperanza. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu amor es mucho más que suficiente. Señor, sabemos que es una situación muy complicada cuando no conocemos, Señor, lo que ha sucedido anteriormente. Es muy difícil aceptar, Señor, que muchas personas hayan muerto de esa manera tan vil, pero tú les diste la fortaleza para soportar todo eso. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser valientes, para poder soportar, Señor, estas pequeñas persecuciones que tenemos en nuestro ámbito laboral, familiar, social, que en ocasiones, Señor, es muy difícil. Padre, te pedimos que nos ayudes a poder soportar cada una de las cosas y que nos lleves, Señor, con tu mano para que podamos tener ese galardón de estar gozados y alegres, Señor, porque de alguna u otra forma, Dios, tú has sido fiel y tú has sido justo, Señor, con todas esas personas. Y llegará el momento, Señor, que tu juicio real se colme en la tierra y se haga realidad, que esa es la esperanza de todos, poder ir a descansar, poder vivir, Señor, contigo y que por fin, Señor, se acabe el mal en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén